El arte en la antigua Grecia se desarrolló durante el año 1200 a.C. hasta el siglo III. La antigua Grecia se caracterizó por sus dos grandes artes, la arquitectura y la escultura. Esta última fue resaltada debido a la manera detallada en que se producían las figuras humanas. El arte griego siguió tres estilos determinantes, estas que sirvieron en un futuro a artistas de la época del Renacimiento. Los estilos fueron tres: orden dórico, orden jónico y orden corintio. El orden dórico fue realizado durante el siglo VII. Sus composiciones estéticas se basaron en la madera y un claro ejemplo fue el Partenón. Luego tenemos el orden jónico, que tuvo origen en el siglo VI a.C. Estas poseían volutas gemelas y eran esbeltas. Luego tenemos el orden corintio, que se realizó a fines del siglo V. Las columnas de estas construcciones eran delgadas y estrechas, que significaban una línea de verticales en la superficie de alguna construcción. El estilo tendía a ser esbelto y elegante, y un claro ejemplo de ello fueron los Olímpicos de Atenas. Luego se encuentra la época oscura, que se desarrolló durante el año 1150 a.C. hasta el año 800 a.C. Se desarrolló un arte esquemático, denominado geométrico y centrado en la cerámica. En la escultura se realizaban las xoanas, que eran esculturas basadas en madera, que representaban esquemáticamente la figura humana. El arte en la antigua Periodo arcaico, de 800 a.C. hasta 490 a.C. Se desarrolló el arte griega en su mayor expresión. Se pretendía alcanzar la idea de belleza a través de la armonía de las formas por medio de la aplicación de técnicas y conocimientos como la proporción áurea. Durante este periodo se fue perfeccionando el arte, y el máximo exponente será el Panteón en arquitectura y las esculturas de Fidas que lo decoraban. Periodo clásico, de 490 hasta 344 a.C. Se refleja un gran cambio en las esculturas, que toman otras proporciones más similares a la escala humana, como sus rostros, que eran más naturales en los gestos, los cuales no se notaban en el periodo anterior, y también en las posturas de las estatuas, que eran de forma más natural y donde las articulaciones y músculos se veían más reflejadas. Periodo helenístico, del 334 a.C. al 30 a.C. Principalmente se caracteriza por las novedades técnicas e etnografías que incorporan, donde aquí también se ve la desaparición de la ley de la frontalidad y una aparición de una figura de serpentina. Esto empezó a crear grupos escultóricos y no solo grupos en culturas individuales. En el periodo imperio, del 27 a.C. al 305 después de Cristo, las características del arte de esta época se derivan de los tiempos republicanos, tras la conquista de Grecia. Se realizaron un sinfín de elementos artísticos y técnicas y además desarrollaron monumentos funerarios, cerámica y diseños con vidrio. Muchas gracias. Ahora yo les voy a hablar acerca del Bajo Imperio, transcurrido entre los años 334 y 436 después de Cristo. Simultáneamente a su transformación como ciudad cristiana, en Roma hubo un fuerte florecimiento de la cultura clásica en la literatura, pintura, escultura, arquitectura, por lo cual se construyeron varias iglesias y monumentos como el anfiteatro, el Templo de Roma, Arco de Trajano, Ancona y Benevento. También tenemos el Imperio Bizantino, que transcurrió entre el siglo IV y el año 1453. Recibió una influencia directa de la cultura grecorromana, principalmente por los países de Siria y Asia Menor. Tuvieron diferentes estilos, los cuales influyó mucho la fuerte presencia del uso de colores y temas religiosos como el cristianismo. Ahí se crearon la iglesia, por ejemplo, en la Catedral de San Basilio, el Hijo de Teodosio, y pinturas como el Crucifijo y Majestad en 1311. Ahora les paso con mi siguiente compañero. Buenas, yo soy Juan Carlos y haré el arte en el feudalismo y renacimiento. El feudalismo comenzó a partir del siglo IX al siglo XV. Se dividió en dos artes: el arte romántico, que se basó en el arte cristiano creando iglesias, catedrales y parroquias. El arte gótico era muy colorido y alto,
En sus cristaleras se veían imágenes de la vida de Jesús. Contaban con campanarios por las cristaleras. Cuando entra la luz es llamativo y agradable para los ojos. En el Renacimiento, que va del siglo XV al siglo XVI, el arte renacentista se caracterizó por recuperar aspectos de la cultura clásica grecorromana, como la armonía y la proporción como ideal de la belleza, además de los temas mitológicos, la historia, el cuerpo humano y la naturaleza.